se detuvo por ahora, se detuvo porque el dictamen que se iba a discutir y a votar en el Pleno no era el que se aprobó, el que se votó el lunes en comisiones. Este iba mucho más allá, este iba también por los ahorros, por las afores de los trabajadores en activo, de los adultos mayores de 70 años, no solamente de aquellos que no han tocado esos ahorros, que se consideran cuentas inactivas, sino de aquellos que siguen trabajando. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo Leo. Buenas noches, Arturo, buenas noches. Muy buenas noches, Hola, Arturo. Manuel, Lucy, Juan Pablo, buenas noches. A ver, ¿de qué va esto, Arturo? Porque lo hemos estado platicando. Son ahorros individuales, personales, privados de personas que el gobierno quiere jalar, quiere llevarse y disponer. Mira, Manuel, y esto lo que tenemos en el fondo es una muestra más de que los políticos, cualquier político, yo creo que no hay uno solo que se salve, quiere tener el derecho de poder disponer de las propiedades de los demás como crea más conveniente. Porque este es el caso, ¿sí? A ver, ¿de quién es el dinero en las afores? Esté o no activa la cuenta del cuentaviente. Son cuentas individuales. Es que se dice, bueno, aquellas cuentas inactivas de personas de mayor de 70 años en el Seguro Social o de 75 años en el ISSSTE, pues vamos a hacer uso de esos recursos para garantizarle a quien gane mensualmente hasta 16,777 pesos que se jubile con el 100% de su salario, que sería ese tope, 16,777 pesos. Bueno, hombre, ¿quién no quisiera jubilarse con el 100% de su último sueldo, de su último salario? Pero aquí lo que tenemos ¿Eso pasa en algún país del mundo? No, mira, eso es una buena pregunta, no lo sé. Pero vamos a suponer que pasara en todos. Es que yo ¿qué te diría, Manuel? hemos registrado y no pasa en ningún país, yo creo que no, pero aunque ni pasara... en los nórdicos, ni en... No, porque es una clara violación al derecho de propiedad. Ahora, vamos a suponer que pasara en todos los países. Mal de muchos, consuelo de tontos. Eso es lo que estamos viendo aquí, Manuel. Ahora, el gobierno dijo, sí, a ver, vamos a suponer que realmente tomamos, porque, a ver, no es una expropiación, porque una expropiación supone una indemnización. No, aquí no es una expropiación que te voy a indemnizar, porque además, a ver, te quito 10 y ¿cómo te indemnizo? Con 8, pues ya perdí, ¿no? Ahora, me quitas 10 y me indemnizas con 12, pues ahí te van los 10. No es una expropiación. Entonces, si no es una expropiación, sería literalmente una apropiación. ¿A cambio de qué? A cambio de la promesa de que si a largo plazo aparece el cuentaviente y resulta que ya quiere sus recursos, que por alguna razón no los tocó, entonces el gobierno se compromete a regresárselos. Lo cual pues está para verse, porque entonces, a ver, si eso fuera así, nada más por prudencia, tendrías que tener en reserva todo lo que te apropiaste de las afores, porque qué tal que de pronto te aparecen todos y ¿de dónde vas a sacar el dinero? Es un despropósito propio, Manuel, del Estado de chueco. Es un abuso. Sí, y es irresponsable en el menor de los casos. Lucy, ¿cómo lo ves? Un completo atropello a los derechos de los trabajadores. Yo, la verdad, pues no creo que tenga otra razón de ser más que un tema de corte político, electoral. Tampoco es casualidad que esto esté ocurriendo a 2 meses y medio de las elecciones y que sienta un precedente muy peligroso y, sobre todo, que inyecta de muchísima incertidumbre el sector del ahorro para el retiro en nuestro país, y lo cual, digo, nada más para muestra lo ocurrido el día de hoy. El temor de muchos era precisamente que esto simplemente iba a abrir la puerta para que precisamente el gobierno metiera mano y se sirviera con la cuchara grande de los fondos para el retiro de los trabajadores, y efectivamente, ¿no? Nos salen con este cuento de que hubo 10 cambios misteriosos que nadie sabe. 10 errores. Diría Ignacio 10 errores humanos, ¿no? Dirían Oye, por ahí. Se te va una, pero... 10. Pero 10 errores. No, a ver, para llevarte también los ahorros, las afores de los trabajadores en activo. Sí. Ya no solamente de los que no reclaman y esas cuentas inactivas, ¿no? de los trabajadores en activo. Hay de errores a errores, ¿no? A ver, claramente nos quieren ver la cara, lo cual no solo añade, pues ahora sí que al insulto. Y a mí lo que más me preocupa es que efectivamente no se está tomando en cuenta lo que ya de por sí ocurre el día de hoy con el sistema de pensiones, que ya de por sí es muy complicado, es laborioso, hay una tramitología enorme, hay una gran burocracia para poder acceder, por ejemplo, a tus
recursos. Ya incluso hay figuras que contemplan la prescripción de derechos, ¿no? Si se cumplen 10 años después de que el trabajador pues justo deja de cotizar y no reclama, pues esos fondos se van al IMSS. Es decir, ya existen las figuras correspondientes para administrar, digamos, estas cuentas que nos quieren hacer creer que son huérfanas, inactivas o demás, y simplemente nos quieren vender el cuento, ¿no? De que se va a crear este fondo, del cual ya hablaba Arturo, que simplemente no es sostenible a mediano y largo plazo, porque ahorita vas a echar mano de esos fondos, pero después, ¿de dónde vas a sacar los fondos para seguir financiando esta pensión de 16,000 pesos a todos los trabajadores? Pues mira, no hay que preguntarles porque se les ocurriría cada cosa a ver de dónde toman dinero que no les pertenece para cumplir el capricho que se les puede ocurrir. Juan Pablo. Dicen que prometer no empobrece, pero me parece que en este caso sí, y un poco con respecto a lo que decía Lucy. En un principio, la promesa y la propuesta que venía de Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador era que de alguna manera esta propuesta de poderte retirar con tu último sueldo hasta los 16,777 pesos se iba a financiar en principio de alguna manera de las nuevas obras y de lo que generara el Tren Maya y de lo que generan las obras también que están manejando el Ejército Mexicano, pero, oh sorpresa, son obras que hasta el momento y con las previsiones a mediano plazo no van a producir absolutamente nada. No tienen utilidades, puras pérdidas. Absolutamente. Y muchos años. La proyección sobre Mexicana es de años de pérdida. Entonces, por una parte, el costo que te estás echando como Estado, como decía Lucy, a largo plazo, hacia el 2050, ¿a cuánto va a crecer esa bolsa o a cuánto va a crecer ese fondo para el bienestar? ¿De dónde lo vas a financiar? Si en estos momentos de un principio no lo tienes bien financiado, bueno, como tú decías, las ideas que te puedan ir saliendo para confiscar o para generar algún otro tipo de economía que no tengan que ver precisamente con el Estado, que no es la responsabilidad de generar ese tipo de riqueza, sino más bien administrar lo menos posible, queda la duda. Y por otra parte es, ¿saben? Pregúntenle a las personas y pregúntenle a los trabajadores que tienen sus fondos, primero y antes que nada, si prefieren estar en los fondos bien manejados, más allá de que estén en desuso, no los hayan reclamado, o prefieres entonces que el Estado te los quite y el Estado los administre. Oye, bien o mal con la manejados, poca capacidad que el Estado no tiene para administrar. Pero es la elección de cada persona. Pues es que ni siquiera les han preguntado. O sea, me parece que es demagógico decir, oye, claro, tu afore con el último sueldo y con ese límite, pero pues de pronto ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con las propias utilidades que te puede dar una afore bien manejada, con las inversiones que se le puedan dar ese tipo de afores y el preguntarle a las personas, no de pronto decir, bueno, tomamos todo ese dinero, lo ponemos en el fondo y a partir de ahí yo te reparto tu dinero. Te aseguro que hay muchas personas y muchísimos trabajadores que no están viendo por esta promesa demagógica del máximo sueldo hasta los 16,777 pesos, sino más bien una afore bien manejada, bien invertida y con la libertad que tú quieras de ponerla en donde tú quieras. Y en el fondo lo que está haciendo el gobierno, suponiendo que se salga con la suya, es redistribuir el ingreso. Porque vamos a suponer que se puedan apropiar de las cuentas de afores inactivas de mayores de 70 años en el IMSS, de 75 en el ISSSTE, y que utilicen ese dinero para garantizarle a quien gana hasta 16,777 pesos que se jubile con el 100% de su último sueldo. Bueno, está redistribuyendo el ingreso de esos a quienes les quitó, a los que ahora les está dando. Ahora, fíjate, Manuel, aquí el problema está que de entrada no se hicieron bien las cuentas. Porque ¿cuál era la idea? Ya lo decía Juan Pablo, bueno, que con el 75% de lo que recuperó el instituto para devolver al pueblo robado se destinara a esto. Que con el 25% de las utilidades de las empresas que está manejando el ejército, el 25%, ni siquiera todas, se destinara también a esto. Ahora, no solamente no están teniendo utilidades, si están teniendo pérdidas, no solamente no van a poder aportar, sino que se les tiene que aportar de alguna manera. ¿Quién paga la pérdida? Entonces, claro, aquí el problema está que de entrada alguien no hizo bien las cuentas. Cuando el presidente empezó a hablar de esto, yo me pregunto, bueno, el secretario de Hacienda no le había dicho, a ver, señor presidente, vamos a sentarnos, vamos a hacer las cuentas y simple y sencillamente no hay tanta tela de dónde cortar para garantizar lo que usted quiere. Y originalmente se hablaba de que todo jubilado se iba a jubilar con el 100% de su último sueldo. Luego se dieron cuenta que no había manera de
lograr eso. Bueno, nada más aquellos que ganen hasta 16,777 pesos al mes. Todo esto sucede en época electoral, cuando vamos a la mitad de las campañas, traen prisa y los votos les alcanzan, porque se necesita mayoría simple. Morena y sus aliados tienen mayoría simple. Es decir, esto va a caminar. ¿Qué va a seguir? Va a terminar en la Corte, va a dirimirse esto en las propias urnas, va a ser un factor también en la elección, unos felices porque tendrán, entre comillas, su jubilación garantizada al 100% si ganan poco menos de 17,000 pesos, otros indignados, enojados, molestos porque se llevaron sus ahorros, trajeron sus afores. ¿Qué sigue en esta discusión? Bueno, creo que no es fortuito que a la par de la discusión sobre las afores se esté dando también pues esta iniciativa para pues prácticamente eliminar cualquier posibilidad de un juicio de amparo, precisamente para protegerte ante este tipo de atropellos. Con la misma velocidad, pero en la otra cámara. Claro, es que tienen prisa, ya se han convertido en una aplanadora y se llevan absolutamente todo a su paso. Y sí es lamentable, sobre todo ver el espectáculo ahorita que lo veíamos y los escuchábamos, que están haciendo los legisladores, porque están jugando con el futuro de los mexicanos, están jugando con nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, y a mí me parece lamentable, ¿no? Lamentable ya el nivel y sobre todo el descaro con el que lo están haciendo, porque están simplificando a tal grado el discurso, queriéndote vender, ¿no? Todos estas fantasías insostenibles, y el que queda precisamente al último es el mexicano, ¿no? Y sobre todo porque en todo caso, si se quisieran hacer las cosas bien, bueno, tendría que haber una serie de pasos, ¿no? De entrada, una campaña masiva para fomentar a los trabajadores a reclamar los recursos de estas cuentas inactivas, de entrada, ¿no? Entonces ya después de esa campaña masiva, ver ya cuánto de esta bolsa de los 40,000 millones de pesos, cuánto realmente te queda. Y eso no está ocurriendo y no va a ocurrir, ¿no? Entonces, si por un lado vemos que atentan contra nuestros derechos a un retiro digno y por otro también nos quitan cualquier herramienta de protección jurídica, pues es muy claro lo que están haciendo. Porque llegan por los dos lados, ¿no? Con los dientes bien afilados. Y además hay una cosa, se puede saber perfectamente bien quiénes son los cuentavientes de las cuentas inactivas. Yo quiero suponer que las afores saben perfectamente los beneficiarios. Y además los beneficiarios. Y yo creo que allí sí habría que legislar para decir, bueno, a ver, si una cuenta inactiva, los recursos no son reclamados, por ley se le tiene que avisar al cuentaviente o a los beneficiarios que ahí tienen esos recursos y ellos decidirán qué hacer. Pero esto de que si nadie lo reclama, sí, y tiene más de 70 años la persona, el cuentaviente, y no lo reclama, y me lo voy literalmente a apropiar, porque no es una expropiación, porque una expropiación supone una indemnización y una previa indemnización. Aquí no. Aquí te lo llevas. Ahora, si te lo llevas y no indemnizas, ¿cómo se le llama eso? Es un robo. A ver, al pan y al vino vino. Ahora va esto acompañado, lo decías, Lucy, va esto acompañado, Juan Pablo, de lo que vimos en el Senado hoy. Esta reforma también a la ley de amparo que vulnera a cualquiera, a nosotros, a quienes nos están viendo, les desprotege, les deja en una condición, digamos, de indefensión ante actos de abuso de autoridad. Sí, a ver, son movimientos coordinados y que atentan en contra de la propiedad privada, que atentan en contra de las libertades de las personas, que atentan en contra de sus derechos también para defenderse ante las últimas instancias. Y tú preguntabas hacia dónde va esto, va hacia la judicialización de absolutamente todo lo legislativo que hemos visto. En estos 3 años, en estos 5 años, me refiero del 21 al 24 y previo del 18 al 21, prácticamente todo se ha judicializado, porque si bien juegan también con esta parte de que no son reformas constitucionales, pero sí son cambios a las leyes primarias o a las leyes secundarias de cada una de las propuestas, tienes la última línea de defensa, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha echado para atrás varias cosas, ya sea por vicios en el proceso legislativo, ya sea por temas de inconstitucionalidad, y ya lo advertía la oposición. Al final de cuentas es lo que va a suceder. A todas luces, y me parece que con lo que estamos diciendo en esta mesa, nos parece inconstitucional lo que está sucediendo, que es un despojo, que es un robo, que atenta en contra de los derechos de los cuentavientes, que tienen sus afores aparte, más allá del tema del Estado, del ISSSTE y del IMSS, y a partir de ahí
otra decisión más, otra legislación más, otra ley más que le llegará a la Corte y que se tendrá que dirimir en la Corte, por lo menos en el corto plazo, porque eso es lo que va a suceder y es lo que ha venido sucediendo. Estamos en una dinámica de judicialización de absolutamente todos los asuntos legislativos que se han estado queriendo aprobar, porque si no es la aplanadora, como decían con respecto a los votos, que no tienen para las reformas constitucionales, pero sí para las leyes secundarias, pues entonces son las mañas legislativas que también han estado aplicando y que se tendrán que revisar necesariamente en la Suprema Corte. En la Corte. Y mira, toda esta judicialización... Vamos a prohibir ya la palabra. Sí. Es una muestra o vamos de, a que mandarles aquello, a hacer planas. de que aquello de que cumpliré y haré cumplir la Constitución, pues simple y sencillamente es letra muerta, ¿no? Pues sí. Y todo es política y todo es política electoral a estas Y alturas. politiquería, yo diría, porque la política yo creo que es otra cosa, ¿no? Esto es politiquería, es jalar agua para su molino, es a ver cómo le hago para adquirir más votos, pues prometiéndote que si pasa esto y votas por mí, pues te vas a poder jubilar con el 100% de tu último sueldo, lo cual como propósito es muy bueno. ¿Quién estaría en contra de eso? A ver, eso es lo que debería de ser. Ahora, esta no es la manera de conseguirlo. Pues sí, con el dinero de otros. De otros, no. pues a todo dar, ¿no? Con el dinero de otros, no. Y que le hereda al final del día una bomba Bueno, de tiempo esa es la otra. a la administración entrante. Sí, para quien Al llegue final, es una bomba de tiempo. Claro, o sea, suceda lo que suceda y llegue a las instancias que llegue, o sea, lo que estamos viendo pues es algo que van a terminar o tendrán que resolver en la administración entrante. Y llama mucho la atención la intención, porque nos queda claro que estos errores humanos que se planteaban el día de hoy fueron jugarretas para intentar meter cosas que no estaban ni siquiera acordadas en la primera parte, en el primer proceso en cuanto al tema de comisiones. Pero pronto cuando te das cuenta la verdadera intención y lo que en realidad querían hacer y lo que en realidad necesitan para que esto, si bien puede ser una promesa cumplida de alguna manera con los votos tanto en el Congreso como en el Senado, simplemente no alcanza, no están sentadas las bases, no es un proyecto bien pensado, es al vapor, lo prometió el presidente López Obrador hace ¿cuánto tiempo? Hace 2-3 meses, cuando presentó las iniciativas y las reformas. 5 de febrero fue, ¿no? O sea, lo dijo y después se presentó. Pero desde un punto de un tema tan complicado, cuando de por sí el tema de las afores y el retiro en un país que se va a hacer muy viejo rápidamente y vas a dejar esta bomba de tiempo, es que era bien planeado. Y ahora otra Pero que para eso tiene a sus legisladores. Sí, para ahora, hacer y lo que otra él les ordena hacer. pregunta que nadie ha respondido. Vamos a suponer que se pueden apropiar de esos 40,000 millones de pesos. ¿Para cuánto alcanza? No sé. ¿O les resuelve de fondo el problema? Sí, no te resuelve ¿Para nada. cuánto alcanza? Al contrario, te enreda más. Arturo, gracias. Gracias, Muchas Manuel. Gracias, Juan Pablo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Lucy. Hasta mañana. Pásenla.